Bien, buenas tardes. Vamos a conversar sobre lo que es síndrome nefrítico. Eh, uh, ¿Qué? Your class account is signed from another device. Parece que alguien me ha robado mi... A ver, voy a volver a empezar. A ver, déjenme ver qué ha pasado porque parece que nos han... Tenemos una... Han tenido clase ahorita de síndrome nefrótico, entonces tal vez todavía esté la clase en la otra. A ver qué es lo que pasa acá. Ah, está como nefro 2. Ahora sí. Ya. Bueno, cosas de la tecnología. Muy bien. Ahora sí, ya creo que estamos completos. Sí, pueden... Uy, ¿qué pasó acá? Muy bien. Quisiera saber si por favor están viendo mi pantalla. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Ya, ahorita los están sumando. Bueno, entonces, ya para entrar con el tema, ¿no? Primero, la definición, ¿no? Que es algo que no se les debe borrar, ¿no? ¿Qué cosa es el síndrome nefrítico? O sea, la definición clásica es la presencia de una triada clínica constituida por hipertensión, edema y hematuria. Generalmente la hipertensión suele ser de no muy alto grado, el edema suele ser un edema duro y la hematuria se caracteriza que puede ser macro o microscópica, muchas veces es solo microscópica, pero una condición fundamental es que cuando ustedes evalúan el examen de orina van a encontrar hematíes dismórficos o cilindros hemáticos, o sea, no es cualquier hematuria. Recuerden que la hematuria, de hecho la hematuria más frecuente, es la hematuria que está por fuera del glomérulo, o sea, nosotros podemos dividir a la hematuria como glomerular o de vías urinarias. La glomerular va con cilindros hemáticos o hematíes dismórficos y la hematuria de vías urinarias no tiene cilindros hemáticos. Nunca van a encontrar una hematuria de vías urinarias con cilindros hemáticos, ¿no? Y los hematíes dismórficos son prácticamente también patrimonio de las lesiones glomerulares o intersticiales. Ahora bien, casi siempre el síndrome nefrítico, y vamos a ver por qué, viene con grados variables de proteinuria, pero habitualmente se trata de una proteinuria no nefrótica, es decir, una proteinuria que no alcanza los rangos nefróticos que ustedes ya han visto en la clase previa. Finalmente, y en las formas más graves, sobre todo en el caso de componente agudo, vamos a encontrar oliguria, ¿no? Aunque esto no suele ser
no suele estar presente en la totalidad de los casos y suele ser además un marcador de mal pronóstico, porque cuando hay oliguria habitualmente también tenemos deterioro de la función renal. Entonces, en resumen, el síndrome nefrótico es hipertensión, edema y hematuria, con una hematuria glomerular caracterizada por la presencia de hematíes dismórficos o cilindros hemáticos y también suele asociarse con grados variables de proteinuria y oliguria en algunos casos. Muy bien. Ahora, ya sabemos que es un síndrome nefrótico. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología? Básicamente es, en la casi totalidad de los casos, glomerulonefritis. Ahora, el síndrome nefrítico involucra glomerulonefritis, pero ojo, no toda glomerulonefritis se presenta como síndrome nefrítico. Las glomerulonefritis pueden presentarse como síndrome nefrítico, como síndrome nefrótico o como injuria renal aguda. No crean que o incluso como enfermedad renal crónica. Así que no toda glomerulonefritis da síndrome nefrítico, pero ciertamente el síndrome nefrítico típicamente es expresión de una glomerulonefritis. Muy bien. ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces, bueno, la gran cantidad de casos es por injuria e inflamación glomerular. Esto se va a descargar, si estamos un poco caóticos, ya. La gran mayoría de casos involucra un proceso inflamatorio glomerular, glomerulonefritis, ¿no? Ese es el concepto de glomerulonefritis, una injuria con proceso inflamatorio a nivel glomerular. Ahora, esta injuria e inflamación habitualmente tiene mucha relación con autoinmunidad. Y esto puede depender de que se depositen complejos inmunes circulantes, es decir, que se formen complejos inmunes, complejos antígeno, anticuerpo, complemento en la circulación y luego se depositen en el glomérulo. Esto ocurre en lupus, en la glomerulonefritis postestreptocócica, en la nefropatía IgA, en la púrpura de Heno-Schönlein o en la glomerulonefritis membrano-proliferativa primaria. O se cree que es lo que ocurre acá. Pero también pueden generarse complejos inmunes in situ, es decir, que se formen los complejos inmunes en el mismo glomérulo. Eso típicamente ocurre en la enfermedad antimembrana basal glomerular. O también, digamos, pueden haber mecanismos autoinmunes en los que no haya complejos inmunes. Y estas son las vasculitis asociadas a ANCA. Por eso estas vasculitis se llaman vasculitis pauci-inmunes o glomerulonefritis pauci-inmunes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la biopsia renal, vean los glomérulos, no van a encontrar complejos inmunes. Y es algo que sorprendía a los patólogos, ¿no? ¿Por qué no habían complejos inmunes? Y era porque era una injuria inmunológica directa no mediada por inmunocomplejos. Bueno, ya sea entonces porque se capten complejos inmunes circulantes o se formen complejos inmunes in situ, o porque se activen mecanismos de injuria no mediados por complejos, se genera este proceso inflamatorio glomerular, que a su vez va a generar tres, fenómenos, ¿no? Uno, daño endotelial. Dos, aumento de la permeabilidad glomerular a proteínas y hematíes, ¿no? Entonces la combinación de estos va a producir hematuria, ¿no? Y vamos a poder evidenciar hematíes dismórficos, cilindros hemáticos. Pero por otro lado, también va a haber este proceso inflamatorio, va a llevar a reducción del filtrado glomerular, por este proceso inflamatorio va a hacer que haya, digamos, un fenómeno de reducción del filtrado por el mismo proceso inflamatorio, y esto va a ser interpretado por las células de la mácula densa y osmorreceptores en general como que hay una menor perfusión, y entonces se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso va a llevar a la hipertensión. Lógicamente, la disminución del filtrado glomerular también va a repercutir en disminución de la producción de orina y retención nitrogenada, dando lugar a oliguria y azotemia, ¿no? Por otro lado, este aumento de la permeabilidad glomerular a proteínas y hematíes va a llevar a proteinuria, y esta proteinuria, asociado al aumento de la presión hidrostática, va a llevar a la formación de edemas, ¿no? Acá, un punto aparte, es que
Digamos, todo esto de lo que hemos hablado es el síndrome nefrítico agudo clásico, pero hay formas crónicas, muy poco sintomáticas, en donde el problema principal es que hay mutaciones en el colágeno de la membrana basal glomerular que hace que la membrana sea muy delgadita. Y esta disminución del grosor va a generar que haya un aumento de la permeabilidad glomerular a proteínas y hematíes, generando proteinuria y hematuria, y eventualmente daño renal que puede llevar a la hipertensión. Estos daños generalmente aparecen en las nefritis hereditarias que nos llevan a cuadros más bien crónicos, pero son largamente la minoría de casos. O sea, nosotros cuando nos enfrentemos a un síndrome nefrítico, más del 95% de casos van a estar ligados a fenómenos de respuesta inmunitaria. Muy bien. Ahora, ya tenemos nuestra definición, tenemos clara la fisiopatología, y bueno, ¿qué cosa tenemos, digamos, que darle especial énfasis al momento de obtener nuestra historia clínica? Dentro de lo que es la enfermedad actual, ¿no? Generalmente, bueno, tiene una presentación aguda, ¿no? Con presencia de edemas, hematuria, ¿no? Nosotros, el paciente nos va a dar la historia, ¿no? De venir con un cuadro edematoso, ocasionalmente con hematuria macroscópica y eventualmente con oliguria, ¿no? Recordando siempre que la oliguria es un signo de mal pronóstico. Ahora bien, el timing, o sea, el tiempo en el cual se presenta la hematuria, ¿no? En particular cuando hay una infección respiratoria en la historia, ¿no? O sea, el paciente cuando nos cuenta de una infección respiratoria relacionada a un episodio de hematuria, es muy importante conocer el tiempo entre la hematuria y la infección. ¿Por qué? Porque la glomerulonefritis postestreptocócica, que ustedes van a encontrar es el modelo clásico de síndrome nefrítico, ¿no? En este modelo, en la glomerulonefritis postestreptocócica va a haber la faringitis, ¿no? Va a haber la activación inmunológica y algunas semanas después va a aparecer el síndrome nefrítico. Entonces la hematuria va a aparecer con posterioridad a la infección respiratoria. Mientras que la nefropatía IgA es una enfermedad muy común en la parte, o relativamente común en la parte, en los países de Europa, en Estados Unidos, mucho menos frecuente aparentemente en nuestro país, pero genera lo que se llama la hematuria cifaringítica. O sea, es el paciente que tiene síntomas respiratorios y les dice, ¿no? Cada vez que tiene síntomas respiratorios orina sangre o tiene hematuria. Y esto es muy, muy característico de la nefropatía IgA, ¿no? O sea, ocurre la hematuria con la infección, por eso se llama sinfaringítica. Bien, dentro de los antecedentes, importante recordar pues antecedentes si el paciente tiene enfermedades reumatológicas autoinmunes, por supuesto un paciente con lupus, un paciente con vasculitis por ANCA, un paciente con síndrome de Goodpasture. Si hace síndrome nefrítico, evidentemente va a estar en relación con estas condiciones. Pero también es muy importante prestar atención a la presencia de infecciones. Infecciones por virus hepatotrópicos, sífilis, tuberculosis, VIH. En cuanto a las enfermedades familiares, ¿no? En pacientes crónicos hay familias que cursan con cuadros nefríticos, ¿no? La enfermedad de membrana basal delgada, el síndrome de Alport, cuando esto va asociado además a sordera, y enfermedades autoinmunes. Recuerden que la autoinmunidad es un fenómeno que generalmente va en familias, ¿no? Muy bien, dentro del examen físico, pasamos de la anamnesis al examen físico y ayuda diagnóstica básica, ¿no? Recuerden que, bueno, en nefrología es muy importante el examen de orina, la determinación de proteinuria, la urea creatinina, tan es así que forman parte en general, dentro de los síndromes nefrológicos, van a ver ustedes que siempre requerimos un poquito de la ayuda del laboratorio básico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del examen físico, vamos a encontrar hipertensión arterial, no suelen ser grandes hipertensiones, pero en el adulto del orden del 150, 160, edemas, generalmente es un edema duro, ¿no? Puede haber vasculitis cutánea en el caso pues, de enfermedades sistémicas con afectación glomerular, puede haber sinovitis, ¿no? Sinovitis es decir, inflamación
de la sinovia articular en el caso de, de lupus o de otras enfermedades difusas del tejido conectivo. Puede haber derrame pleural y ascitis. Recuerden que también producen las enfermedades inmunológicas, dan serositis. O soplos, ¿no? Porque si ustedes encuentran un soplo, deben sospechar inmediatamente la presencia de endocarditis, ¿no? Dentro de lo que es el laboratorio, es fundamental interpretar adecuadamente el examen de orina, ¿no? Y lo que vamos a encontrar ahí son hematíes dismórficos, ¿no? Por cambios osmóticos por el paso a través de una membrana basal glomerular dañada, vamos a ver que los hematíes pues adquieren se denominan también crenocitos, ¿no? Son hematíes que se han, entre comillas, arrugado, ¿no? Y van a encontrar la presencia, no siempre, pero cuando encuentran cilindros hemáticos, ustedes ya no tienen ninguna duda que este paciente tiene una glomerulonefritis. Pueden encontrar retención nitrogenada, es decir, incrementos de la urea creatinina y proteinuria, como les comentaba, habitualmente en el rango no nefrótico. Aunque es relativamente común también encontrar la combinación de síndromes nefrótico y nefrítico, particularmente en enfermedades autoinmunes, y lo vemos mucho en lupus, ¿no? O sea, vamos a encontrar un síndrome nefrítico-nefrótico. Muy bien. Esto es, ¿no?, lo que acabamos de mencionar, es un cilindro hemático. Cuando ustedes vean en el examen de orina un cilindro hemático, están seguros de que hay una glomerulonefritis de por medio, ¿no? Estos son, bueno, cortes histológicos. Cuando ustedes hacen la biopsia renal, ¿no?, ven los túbulos rellenos de, ¿no?, hematíes agregados. Los cilindros son agregaciones de células alrededor de la proteína tubular de Tamm-Horsfeld, ¿no? Entonces, básicamente son hematíes que se agregan alrededor de la proteína tubular, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes pueden encontrar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver dentro de lo que es la anamnesis, el examen físico y la ayuda diagnóstica básica. Muy bien, entonces vamos a despertar un momento para tomar la asistencia. La asistencia es en función de una pregunta y tienen un minuto para responderla. Muy bien, entonces esto es solamente ver que estén en Glasgow 15, ¿no? El síndrome nefrítico típicamente es la triada, ¿no?, de hipertensión, edema y hematuria. Muy bien. Entonces, este es un cuadro que probablemente no nos sirva a nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, cuando ustedes ven la literatura en general, ¿no?, cuáles las causas de síndrome nefrítico, y ciertamente en lo que sí todos estamos de acuerdo es que en menores de 15 años la glomerulonefritis postinfecciosa es largamente la causa más importante.
Nefropatía IgA probablemente efectivamente sea la segunda. Y lo otro no sabemos muy bien a ciencia cierta en nuestro país por lo menos. En el rango de adolescentes y adultos, ahí es donde entra un poco la diferencia, ¿no? Porque las series mundiales hablan de nefropatía IgA como la condición más frecuente de síndrome nefrítico, seguida de enfermedad de membrana basal delgada. Pero probablemente en nuestro país, nefritis lúpica, ¿no? Nefritis rápidamente progresiva y las nefritis infecciosas sean más frecuentes que estas dos. Eso es una impresión subjetiva, pero requiere, y eso ojalá que alguno de ustedes pueda de repente alguna vez investigar en esto, porque es un tema bien importante de investigar, porque nadie lo sabe, no existen series peruanas que nos hablen de esto, pero es muy probable por la experiencia que vemos en los hospitales que esencialmente las nefritis inmunológicas infecciosas, digamos, nefritis lúpica o asociada a vasculitis sean más frecuentes como causa de síndrome nefrítico que nefropatía IgA o membrana basal delgada, ¿no? Y ni que decir en adultos mayores, en donde los datos en la literatura mundial en general, y esto parece ser cierto, que vasculitis probablemente sea la causa más frecuente, pero no tenemos tampoco una, digamos, una etiología clara en el Perú, ¿no? Es un tema de investigación, así que esto queda como una duda en general. Muy bien, entonces ahora cuando nosotros nos enfrentamos, bueno, ya hemos visto, el paciente tiene síndrome nefrítico, ¿no? Tiene hipertensión, edemas, proteinuria, hematuria, oliguria, bueno, disminución, de repente un poquito aumento de la urea creatinina, proteínas altas. Entonces, en general, cuando nosotros hagamos el diagnóstico diferencial, tenemos tres categorías diagnósticas, ¿no? Uno, la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Dos, la glomerulonefritis en el contexto de una enfermedad multisistémica. Y tres, la glomerulonefritis que afecta primaria y únicamente al riñón. Eso se llama una glomerulonefritis primaria, ¿no? Cuando ustedes vean nefrología, el concepto de primaria es que afecta única y exclusivamente al riñón, ¿sí? Entonces, tres posibilidades diagnósticas. Uno, que tengamos una glomerulonefritis postinfecciosa, una glomerulonefritis en el contexto de una enfermedad multisistémica autoinmune habitualmente, y tres, una enfermedad renal primaria, ¿no? Esto generalmente involucra descartar la posibilidad de enfermedades sistémicas primero, ¿no? Dentro de las nefritis postinfecciosas, ¿no? Este es el cuadro clásico, la postestreptocócica, ¿no? Generalmente el paciente tiene una infección estreptocócica y eso desencadena pues el cuadro de síndrome nefrítico 2 o 3 semanas después. Pero no solo el estreptococo puede condicionar esto. Endocarditis. Hemos visto ya varios casos de glomerulonefritis por endocarditis, y recuerden que endocarditis muchas veces se nos pasa el soplo o no ocultamos, vemos un paciente con síndrome nefrítico y nos olvidamos, nos centramos en el riñón, nos olvidamos del examen general. Entonces, si encontramos un soplo, si encontramos fiebre, este paciente sospechemos endocarditis infecciosa, ¿no? La propia neumonía puede condicionar esto, o meningococcemia, pacientes con meningitis, ¿no? Otra cosa importante es que no solamente la faringitis estreptocócica puede condicionar esto, sino también algunas enfermedades estreptocócicas en piel. Esto, por ejemplo, ustedes lo verán muchísimo en niños. Eso se llama el impétigo, ¿no? El impétigo con sus clásicas costras mielicéricas, ¿no? Mielicéricas porque tienen el aspecto de la miel, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean estas lesiones, estas costras en la cara, mielicéricas, en niños esto es casi siempre un estreptococo. Y esto también puede condicionar síndrome nefrítico, ¿no? Y bueno, además de las bacterias, también hay condiciones virales que pueden desencadenar esto: hepatitis, parotiditis, VIH, virus de la varicela zoster, citomegalovirus, etc., ¿no? Y parásitos, ¿no? Malaria, toxoplasmosis pueden condicionar eso también. Un dato importante
Y cuando nosotros sospechemos, ¿no?, de glomerulonefritis postestreptocócica, porque van a darse cuenta que muchas veces no está la infección estreptocócica, porque esta faringitis purulenta, este impétigo, eh, después de las 2, 3 semanas, van a venir por síndrome nefrítico a las 3 semanas, pero para ese entonces probablemente ya no encontremos la infección bacteriana. Entonces ahí nos ayudan mucho los títulos de antiestreptolicina O, ¿no?, y en el caso de lesiones cutáneas, anti-DNasa B, ¿no? Muy bien, entonces, como estábamos viendo, ¿no?, hay tres categorías, ¿no? Nuestro diagnóstico diferencial: o es una nefritis postinfecciosa, ¿no?, o es una glomerulonefritis por enfermedades multisistémicas, ¿no?, ya sea vasculitis, ¿no?, incluida vasculitis por ANCA, púrpura de Heno-Schönlein, vasculitis por hipersensibilidad, o enfermedades difusas del tejido conectivo, a la cabeza, lupus eritematoso sistémico, ¿no? O síndrome de Goodpasture, en donde hay anticuerpos antimembrana basal glomerular y esto además tiene una reacción cruzada con los antígenos del alveolo, dando lugar a hemoptisis y deterioro de la función riñón, deterioro de la función del riñón, ¿no? Es por eso el síndrome de Goodpasture típicamente va asociado a lo que se llama síndrome pulmón-riñón, es decir, una insuficiencia respiratoria acompañada de una injuria renal aguda, ¿no? Y con menos frecuencia vemos crioglobulinemia, que básicamente son globulinas que se activan o generan fenómenos de trombosis, ulceraciones, vasculitis en entornos fríos, y por eso aparecen generalmente en la zona de los pulpejos de los dedos, en las orejas, y muchas veces con la exposición al frío, ¿no? Esto se ve en neoplasias, en infecciones por virus de la hepatitis C, ¿no? Entonces, en enfermedades multisistémicas, por eso cuando un paciente viene con síndrome nefrítico, parte de es pedir, ¿no?, marcadores para lupus, para antimembrana basal glomerular, para vasculitis asociada a ANCA y para crioglobulinas, ¿no? Muy bien. Y finalmente, o bueno, antes de eso, solamente mencionar tal vez, porque nosotros, o yo creo que nefritis lúpico probablemente sea la causa más importante de síndrome nefrítico dentro de lo que nosotros vemos en el aspecto hospitalario, ¿no? Y esto está causado, bueno, hay varias teorías, no se sabe exactamente, probablemente sea una respuesta autoinmune aberrante frente a nuestros propios antígenos nucleares. También hay, lo que sí se sabe que existe es pérdida de autotolerancia, o sea, nosotros somos tolerantes a nuestros propios antígenos, si no nos autodestruiríamos, ¿no? Nos autofagocitaríamos, pero se pierde la tolerancia inmunológica frente a determinados antígenos y bueno, esto puede generar, o podría ser parte de la fisiopatología del lupus, ¿no? Y ciertamente el depósito glomerular de inmunocomplejos es el marcador, digamos, desde el punto de vista histológico más importante de esta nefritis, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no?, ya hemos visto, podemos tener una glomerulonefritis postinfecciosa, podemos tener una glomerulonefritis por una enfermedad multisistémica, pero también podría ser una enfermedad puramente renal. Y entonces ahí tenemos a la glomerulonefritis membranoproliferativa, a la nefropatía por IgA o a las nefritis idiopáticas rápidamente progresivas, ¿no? En donde nosotros podemos encontrar algunos marcadores. Y esto acá a veces se genera cierta confusión, ¿no? Por ejemplo, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, nosotros podemos encontrar anticuerpos antimembrana basal glomerular. Pero si no tiene compromiso pulmonar, o sea, si no hay compromiso pulmonar, es una nefritis primaria asociada a antimembrana basal glomerular. Si tiene antimembrana basal glomerular y además tiene compromiso pulmonar, es un síndrome de Goodpasture. Lo mismo sucede con el ANCA. Hay pacientes que solamente tienen lesiones vasculíticas asociadas a ANCA en el riñón, pero no tienen en otras partes del cuerpo. Si esto aparece en pulmón, en otros vasos sanguíneos, en las mucosas, ya estaríamos hablando de, por ejemplo, la granulomatosis con poliangitis o la poliangitis microscópica, ¿no? Entonces,
hay que tener cuidado con esta confusión, ¿no? Porque el hecho de encontrar un ANCA positivo no quiere decir, o sea, cuando hablamos de vasculitis asociada a ANCA, estamos hablando de una enfermedad sistémica. En cambio, cuando hablamos de una glomerulonefritis idiopática primaria, rápidamente progresiva, asociada a ANCA, estamos hablando de una enfermedad ligada exclusivamente a lesión renal, ¿no? Y bueno, dentro de las nefritis crónicas están pues las nefritis hereditarias, típicamente la enfermedad de Alport, y la enfermedad de membrana basal delgada, que es para ver la delgadez de una membrana basal delgada, valga la redundancia, necesitamos necesariamente microscopía electrónica. Muy bien. Entonces, este es el tercer grupo, que son las más infrecuentes además, ¿eh? Entonces, nuevamente, el diagnóstico diferencial involucra, uno, glomerulonefritis postinfecciosas a la cabeza postestreptocócica. Dos, glomerulonefritis asociadas a enfermedades sistémicas, ya sea vasculitis o enfermedades difusas del tejido conectivo, probablemente lupus y vasculitis asociadas a ANCA sean las más relevantes. Y tres, glomerulonefritis primaria, ¿no? Siendo las más peligrosas las nefritis rápidamente progresivas, porque estas van con rápidamente deterioro de la función renal y olímpica. Esto solamente quiero mostrarles la guía KDIGO, y esto es importante sí recordar que toda la nefrología, busquen por favor esto les va a servir para toda su vida de médicos. Las guías KDIGO son las guías, son la Biblia de la nefrología. Acá está el síndrome nefrítico, nefrótico, nefritis lúpica, glomerulopatías primarias, enfermedad renal crónica, injuria renal aguda. Todo lo que sabemos de nefrología está en las guías KDIGO. Entonces, y lo que les dice la guía KDIGO es que en un paciente con síndrome nefrítico necesitamos hacer biopsia renal, ¿no? Porque la biopsia renal es el estándar de oro para diagnosticar enfermedades glomerulares, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el síndrome nefrótico en niños, eso lo tratan con corticoides porque se asume que es enfermedad de cambios mínimos, pero en general en el adulto es importante valorar la biopsia renal. Y cuando hagamos una biopsia renal, también súper importante, no solamente la microscopía óptica, que bueno, ayuda ciertamente, pero la inmunohistología, es decir, tenemos que pedir inmunofluorescencia, porque acá nos va a detectar, por ejemplo, glomerulonefritis, depósitos, digamos, granulares de inmunocomplejos o depósitos lineales, por ejemplo, en la nefropatía, o ausencia de depósito de inmunocomplejos. Si ustedes no encuentran inmunocomplejos, esto es una glomerulonefritis pauciinmune con toda seguridad. Y finalmente, la microscopía electrónica, ¿no? Que hoy en día disponemos. Hoy en día tenemos microscopía electrónica rutinariamente en los hospitales del Ministerio de Salud, a través de un convenio que tenemos con el Hospital del Niño. Muy bien, y solamente unas pocas palabras sobre nefritis tubulointersticial, que básicamente es una enfermedad inespecífica, ¿no? Básicamente lo que hay es un compromiso por alguna razón de lo que es intersticio y túbulos, ¿no? Y esto puede tener presentaciones agudas o crónicas. En el caso de la nefritis tubulointersticial aguda, que es una causa de injuria renal aguda, una de las características típicas es que el paciente nos hace injuria renal aguda, pero no hace oliguria. O sea, no pierde la capacidad de orinar. El paciente orina y a veces esto hace difícil el diagnóstico porque el paciente sigue orinando, se siente mal y, digamos, de repente en la atención primaria no le toman pues una urea creatinina. Esto puede estar relacionado a toxicidad por medicamentos, drogas, infecciones o enfermedades autoinmunes, ¿no? Y como ven ustedes, las manifestaciones son inespecíficas, ¿no? Acá un dato importante es que a veces nosotros creemos, por ejemplo, vienen pacientes con infecciones urinarias, le dan el tratamiento, aparentemente se cura, el paciente ya está mejor. Y luego aparece con fiebre, escalofríos,
y creemos que es una infección urinaria recurrente, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que el paciente tiene una nefritis intersticial aguda, que típicamente da fiebre, erupciones, exantemas, deterioro de la función renal y en el examen de orina vamos a encontrar leucocituria, como si fuera una infección urinaria, ¿no? Solo que en este caso el urocultivo va a ser negativo. Y un dato importante es que podemos encontrar eosinofiluria, o sea, acá la idea es pedir eosinófilos en orina. En un 30% va a haber eosinófilos también en sangre, ¿no? O sea, incremento de eosinófilos en sangre, eso nos ayuda también mucho, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con el paciente que hace, digamos, que habiéndose curado de una infección urinaria, a los pocos días desarrolla artralgia, sobre todo porque esto va con artralgias, mialgias, fiebre, exantema, y deterioro de la función renal, ¿no? Entonces eso hay que sospechar más que una infección recurrente en una nefritis túbulo-intersticial aguda, ¿no? Pero también hay condiciones crónicas, pacientes que empiezan a tener elevaciones discretas de la creatinina y progresivamente esto va aumentando con leucocituria no explicada y esto puede ser pues por uso crónico de analgésicos, drogas ilegales, nefropatía gotosa, ¿no? Entonces siempre pedir un ácido úrico, metales pesados, ¿no? Gente que provenga pues de las zonas de la Sierra Central, de zonas mineras, hay que ver la posibilidad de intoxicación por metales pesados, nefropatía por litio, por radiación, ya esto es más raro, ¿no? Y la clínica es inespecífica, ¿no? Básicamente pacientes que tienen aumentos no explicados de la creatinina, típicamente también son formas no oligúricas, o sea, porque en general el compromiso intersticial no da oliguria. No suele dar edemas tampoco. Por eso es tan difícil de diferenciar, ¿no? A diferencia de las enfermedades glomerulares que típicamente dan edemas y oliguria, las enfermedades intersticiales no dan edemas y no dan oliguria, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos he quitado de la bibliografía el up-to-date porque ya no tenemos up-to-date. Pero bueno, además de las guías CADIGO, que bueno, son las guías clásicas, en particular para este capítulo vamos a revisar el capítulo de Argente, ¿no? Los capítulos relacionados a nefrítico agudo y nefritis tubulointersticial, ¿no? Y digamos, el Medscape, que es un artículo bien interesante sobre glomerulonefritis aguda, también corto, y en la publicación de Rivera, que es básicamente un compilado de los principales síndromes clínicos en nefrología, que yo les sugiero que lo lean porque les va a ayudar para todo el capítulo. Así que, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, y vamos a hacer un casito. Es un paciente, 15 años, y viene por edema facial, hematuria, ¿no? Y oliguria, 3 días de evolución. Viene con su mamá, está hinchado, está orinando, tiene una hematuria macroscópica. Y 3 semanas antes había tenido una infección estreptocócica y le dieron algún antibiótico, ¿no? A este chico de 15 años le encontramos 150/90 de presión, edema, proteinuria en el examen de orina, hematuria con presencia de cilindros eritrocitarios y elevación de creatinina sérica, con concentraciones disminuidas de complemento, ¿no? Recuerden que el complemento baja cuando se forman complejos inmunes, ¿no? Con una serología positiva a anticuerpos antiestreptolicina O. Entonces, la pregunta, en base a este caso, es, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico?
Muy bien. Es un caso pues bastante típico de glomerulonefritis post-streptocócica, ¿no? Me intriga que Alana haya puesto lupus, pero bueno. Este, así que bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes. Tenemos tiempo tal vez de una pregunta. ¿Sí? Tenemos de repente un minuto para una pregunta. No sé si alguien tiene. Vamos a parar acá y vamos a parar la grabación.